y gracias a Lides, especialmente a Juan Fernando Cristo y Daniel Castellanos, por proponer esta colaboración que me parece muy importante. También quisiera agradecer y darle un saludo muy especial a nuestro moderador de 5 estrellas, con tanta distinción académica y profesional, José Antonio Ocampo. Muchísimas gracias para guiarnos en el día de hoy, y por supuesto a nuestros 4 panelistas igual de lujo, María Pilar Torres, Juliana Lodoño, Mauricio Cabrera, Juan Camilo Cárdenas. Estamos con una temática muy importante en el día de hoy. Sabemos todos que Colombia no es uno de los países más pobres, es miembro de la OCDE desde 2020, pero sí es de los países más desiguales del mundo. Y la misma OCDE dice que para el ascenso social en Colombia tarda 11 generaciones. Este le hace el farolillo rojo, creo que se llama así, ojalá, dentro de la lista de los países de la OCDE. Al contraste, dentro del país se discute este tema no tan frecuentemente, y por eso creo que es una oportunidad en el día de hoy que tenemos para profundizar esta temática. En estos días, por supuesto, nos preocupa mucho los impactos socioeconómicos de la pandemia, que han agravado inegalidades y creado nuevas. Y sabemos que la desigualdad en Colombia tiene muchas particularidades, ¿no? Por un lado, en verdad, no es una desigualdad, son muchas desigualdades, y ellas son entrelazadas, como son las desigualdades de género, étnicas, intergeneracionales. Y sabemos que antes de la pandemia, en Colombia algo se había reducido la pobreza en los últimos años, hasta el 2019, donde creo que la tendencia ya estaba cambiando, pero ustedes me pueden corregir. Y la lucha contra la desigualdad ha sido menos eficaz que esta lucha contra la pobreza. Casi no se ha reducido en los últimos años. Eso denota otra característica de la desigualdad colombiana, en donde el 1% de los más ricos acumula 20% de todo el ingreso del país. Creo que eso nos va a mostrar Juliana Lodoño, que tiene unos estudios muy interesantes e importantes sobre eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, tengo yo muchas inquietudes: cómo se ha desarrollado la desigualdad en pandemia, cómo contrastar estos desarrollos y cuáles deberían ser políticas hacia el futuro para cambiarlo. Hay una estrecha relación entre la desigualdad económica y la desigualdad en la participación política, en los espacios donde se toman las decisiones. Por eso es necesario construir democracias incluyentes para generar las transformaciones que se requieren. Ojalá hacemos un aporte a eso hoy, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseo unas deliberaciones profundas, interesantes y propositivas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación y por el apoyo de FESCOL a Lides para esta tarea, esta organización de la cual pertenecemos varios de los, pues algunos de los presentes. Vamos precisamente a oír hablar en primer término a uno de ellos, a Mauricio Cabrera. Lides es un grupo de pensamiento, diría. Aquí nos acompaña también Daniel Castellanos, nuestro director ejecutivo, digamos, que es un grupo de personas con pasado político, digamos, y presente político, pero también pues un grupo de académicos que participamos en los debates públicos. Por lo tanto, nos sentimos muy halagados por este apoyo de FESCOL a Lides.
Debo decir que ya Cristina nos ha señalado, digamos, algunos de los temas. Vamos a hablar de, yo diría, del principal problema de Colombia, que es la desigualdad. Colombia, como ella dijo, compite bueno, compite en América Latina con Brasil y Guatemala, digamos, por tener la peor distribución de ingresos, y compite, digamos, con países con las peores distribuciones de ingresos del mundo, que son los países del sur de Sudáfrica, pues de Sudáfrica y otros países cercanos, por una parte, y los países del Golfo Pérsico, por otro, que tienen las peores distribuciones de ingresos del mundo. Los países del Golfo Pérsico ni siquiera la miden bien. Entonces no sabemos exactamente qué tan grave es su Gini. Los del sur de África subsahariana sí lo miden y sabemos que tienen una distribución de ingresos que es algo peor que las peores de América Latina. En fin, pero Colombia está en esa categoría y el nivel de pobreza sería sustancialmente menor si lográramos reducir esos niveles de desigualdad. Además, la desigualdad es multifacética, como nos lo dijo también Cristina. Digamos, para comenzar está la desigualdad de la riqueza, que es un índice mucho peor que la desigualdad en la distribución del ingreso, pero también están las otras desigualdades, las desigualdades no solamente por nivel de ingresos, sino también pues de género, y las desigualdades por étnicas, digamos, que también son muy importantes en Colombia, y además las desigualdades regionales, porque tenemos, aunque no somos el peor de América Latina, pues Brasil es mucho peor en esa materia, tenemos unas desigualdades inmensas, digamos, a nivel regional, digamos, que no podemos tampoco ignorar. Eh, Además, pues también sabemos que con la pandemia este problema se ha agudizado, y que, digamos, hemos retrocedido, sobre todo a unos sectores muy afectados, como son los sectores informales urbanos, digamos y además han agravado las desigualdades de género en forma sustancial, por las desigualdades en la economía del cuidado y por el hecho de que con la imposibilidad de que los niños asistan a la escuela, digamos, las responsabilidades de las mujeres, dada esta desigualdad en la economía del cuidado, también es muy importante. Estas son pues algunas de las dimensiones que vamos a discutir. Y debo decir, tal vez antes de comenzar a dar la palabra a este excelente grupo de conferencistas que hemos podido reunir el día de hoy, señalar que las políticas públicas hacen poco para reducir la desigualdad. Digamos, hay algunas cosas que se logran, digamos, con algunos gastos sociales, poco con nuestro sistema tributario, que es muy poco redistributivo, pero, digamos, algo se logra por la vía del gasto social. Ese es un tema, digamos, que vamos a ver también en la desigualdad, en el debate, digamos, que vamos a tener. Bueno, con estas palabras iniciales quisiera darle la palabra en primer lugar a uno de nuestros miembros de líderes, a Mauricio Cabrera, que va precisamente a comenzar haciendo una presentación sobre los diferentes tipos de desigualdad en Colombia. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, José Antonio. Muy buenos días a todos mis compañeros de panel. Un gusto conocerlos a varios de ellos hoy. Y un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Camilo, si pudiéramos compartir la presentación, por favor, para hablar obviamente lo que decía José Antonio. Yo quiero hablar de las distintas facetas, de los distintos tipos de desigualdad que hay en el país y en el mundo, en Latinoamérica y en el mundo. Camilo, ¿tiene la presentación? Bueno, no sé qué pasó con la presentación. ¿Me están oyendo? Sí, te estamos oyendo, pero presentación no la vemos todavía.
¿Qué le habrá pasado a Camilo? Bueno, voy a ir entonces echando la historia sin la presentación. Pues es claro que tenemos el gran problema de desigualdad, el problema más grande. Lo que yo quiero mostrar hoy es que la desigualdad es un concepto ambiguo y sobre todo que no es una sola desigualdad. Mucha gente habla de desigualdad, allí está ya. Si quieres, pasemos ya a la siguiente, Carlos. Y no sé si pueda citar el del lado para que se vea más grande. Se vea simplemente la diapositiva que está en pantalla. Esta desigualdad social tiene, a mi modo de ver, por lo menos tres facetas distintas. Uno es la desigualdad en la distribución de las oportunidades, el acceso a los bienes y servicios. Esto se mide más o menos a través del índice de necesidades básicas insatisfechas o pobreza multidimensional. Otra desigualdad en la distribución del ingreso, medidas sobre todo índices como el de Gini y el de Palma, que muestra cómo se reparte el PIB, cómo se reparte el ingreso de una sociedad. Y finalmente hay un nivel de desigualdad distinto, que es la desigualdad en la distribución de la riqueza, que esto depende ya pues de la estructura de propiedad y del proceso de reproducción, de acumulación y reproducción del capital. Me parece que es muy importante tener esto, por supuesto. Hay otras dimensiones, las que acabo de mencionar, se acaban de mencionar ahí, la desigualdad racial, la desigualdad de género, desigualdad entre ciudad y campo, etcétera. Es otra forma de dimensiones, pero estas desigualdades tienen las mismas tres diferencias. La desigualdad de género hay desigualdad en la distribución de las oportunidades, del ingreso, de la riqueza. En Colombia, desde hace mucho rato se está hablando de igualdad. Todos los planes de desarrollo, por lo menos desde hace 40 años, están hablando de cerrar la brecha de la desigualdad, pero en su gran mayoría se han referido únicamente al primera faceta. Es la desigualdad, la exclusión de oportunidades, y cerrar la brecha quiere decir dar más acceso a bienes y servicios a la población, lo cual está bien, pero no es suficiente. Únicamente en los planes de desarrollo del segundo gobierno de Santos se empezó a hablar de la desigualdad en la distribución del ingreso, sin metas muy concretas. Únicamente el gobierno de Santos sí puso una meta de Gini. Y la distribución de la riqueza, desigualdad en la distribución de la riqueza, de esa no habla nadie, ¿no? Entonces vamos rápidamente a hablar de estas tres dimensiones, cómo se ven. Adelante, por favor. La desigualdad en la distribución de las oportunidades, como les decía, se mide más o menos a través del índice de pobreza multidimensional, de necesidades básicas insatisfechas. Estamos en la presentación, Camilo, por favor. Y es claro que ha habido en esto un avance grande en Colombia. Como resultado, como les decía, de que hace 40 años en todos los planes de desarrollo se está planteando que haya mejor acceso. Las cifras son impresionantes. La pobreza multidimensional a principios de la década era del orden del 31-32%, y en el año 2019, antes de la pandemia, bajó al 17%. Casi se redujo a la mitad. No hay duda que es un avance importante. Hay más gente hoy que tiene vivienda, que tiene agua alcantarillado, que tiene salud, que tiene educación, que tiene, sobre todo salud, pensiones, se ha avanzado menos. Como consecuencia, pues, de que ha sido un objetivo de todo el gobierno, sobre todo desde que la Constitución del 91 estableció que los derechos económicos y sociales son derechos a los que la gente puede reclamar y pelear. Esta tendencia, que no sé qué pasó con la presentación, Camilo, por favor. Estamos perdiendo la posibilidad de ver los gráficos. Bueno, esta tendencia fue muy clara hasta el año 2018. En el año 2018 se quedó y volvió a aumentar un poco la pobreza multidimensional en Colombia, y por supuesto con la pandemia, como vamos a ver, se disparó otra vez. La otra es la oportunidades en la distribución y en la pobreza misma, ya para entrar al tema de ingresos. La pobreza monetaria, ya no medida como necesidades básicas insatisfechas, sino como el ingreso que tiene la gente. Ustedes saben, pues todo el mundo conoce el tema de la línea de pobreza, la gente que tiene menos de $1 para vivir al día, etcétera, está en indigencia. Aquí también ha habido en Latinoamérica
América y en Colombia hubo hasta el año 2015-2016 un avance muy importante. En Latinoamérica la pobreza bajó desde el principio del siglo, que estaba al orden de 45%, bajó al 27%. De nuevo es casi una reducción a la mitad. Y la indigencia, que estaba, había el 12% de la población latinoamericana que vivía en indigencia, bajó como al 8% en el año 2015. Después de esa fecha, vuelven a aumentar los índices y vuelve a aumentar la cantidad de gente en pobreza. De 168 millones de personas que había en el año 2014, subió a 190 en el 2019, antes de la pandemia, repito. Y en indigencia de 47 subieron a 68. En Colombia se ve exactamente la misma tendencia y que duró un poco más la reducción. En la pobreza monetaria hasta el año 2018 hubo una reducción constante. De más de 40% se bajó a 34%. En el año 2019 se quebró la tendencia, cambian las políticas y por supuesto en la pandemia se volvió a disparar y se cree que subió por lo menos unos 8 o 9 puntos. Y en la indigencia exactamente lo mismo, una reducción importante. Más de 1,5 millones de personas salieron de la indigencia en la segunda década del siglo hasta el año 2018, pero en el año 2019 volvió a subir y con la pandemia ni se diga. Porque es que la pandemia tuvo consecuencias muy graves, pues todos hemos visto los importantes estudios de la Universidad de los Andes que hizo en Bogotá, que muestra cómo el COVID afectó muchísimo más a los más pobres, los estratos más bajos, pusieron más gente en los hospitales, pusieron más muertos, y no es porque el COVID sea racista, porque la sociedad es racista y los pobres pues tienen menos condiciones de salud, están menos alimentados, viven más hacinados, tienen menos posibilidades de confinamiento, etcétera. Un aumento impresionante del desempleo, 80 millones más de desempleados en América Latina, 495 millones en el mundo. En Colombia subió 6-7% el índice del desempleo. 22 millones más de pobres en América Latina, 5 millones en Colombia, 2,5 millones de personas cayeron en la indigencia, no tienen ni siquiera para hacer las 3 comidas al día, el 30% de los hogares. Es decir, esta situación que se venía mejorando durante muchos años, cambió el signo desde antes de la pandemia y empezó a empeorarse, ¿sí? Sin embargo, no sé si ¿tenemos alguna posibilidad de volver a poner la presentación, Camilo? ¿O no hay ninguna? No se pudo. Sin embargo, para pasar ya a la distribución del ingreso, no existe una correlación clara entre disminución de la pobreza y mejora en la distribución del ingreso, por menos medida por el índice de Gini. A la siguiente, por favor. Ahí está el gráfico. Con esa disminución tan impresionante que hubo de la pobreza, pues reducirse a la mitad, el índice Gini escasamente bajó un poquito, volvió a subir de nuevo en el 2019. En América Latina bajó un poco más, hasta 46%, sigue siendo muy alto. Pero uno, digamos, en principio esperaría que una disminución tan grande de la pobreza, pues mejore el Gini. Y la verdad es que sí lo mejoró, pero muy poco, ¿no? Y si uno mira otros índices, el índice Palma, por ejemplo, de cuánto se lleva el 10% más rico de la población o cuánto se lleva el 1% más rico de la población, se ve que en el mundo y en Colombia, a pesar de la disminución de la pobreza, la distribución del ingreso empeoró. Hay una gráfica que publica el profesor Piketty y el Laboratorio de la Desigualdad Mundial, donde muestra cómo esto está directamente relacionado con la política tributaria de los países. En los países donde más disminuyeron los impuestos, más aumentó la tajada del ingreso que se lleva el 1% más rico de la población. Clarísimo, entonces, sí, el PIB está creciendo, la economía está creciendo y como dicen, cuando sube la marea todos suben, pero unos están montados en una tablita y otros en un yate, de manera que suben más. Eso en el mundo, ¿no? En América Latina, la CEPAL nos muestra cómo la distribución del ingreso, lo que se lleva el 10% de la población, marco de la población, ha venido aumentando y aumentó mucho hasta el año 2015-2016 que se tienen las cifras, a pesar de la disminución de la pobreza, repito, a pesar de la distribución de la
pobreza. El 10% más rico de la población aumentó unos 5 puntos su participación en el ingreso nacional, ¿no? El 20% más pobre lo bajó, lo bajó. Entonces, repito, y ese es el primer punto muy importante, porque la definición de políticas contra la desigualdad tiene que tener muy claro que no basta disminuir la pobreza. Es importante, por supuesto, es importante que la gente tenga alimentación, salud, vivienda, pensiones, etcétera, pero eso no es suficiente para disminuir la desigualdad. Lo que se ha dado en América Latina y en el mundo es una disminución de la pobreza con un aumento de la desigualdad. Y por supuesto, si aumenta la pobreza, como con la pandemia, la desigualdad se dispara. En Colombia, la situación es todavía peor. Si en América Latina el 10% de la población se llevaba el 47%, en América, en Colombia, ese 10% lleva 41,5%, y es 66 veces más lo que recibe el 10% más pobre de la población. En América Latina es 38 veces más. Aquí es el 66 veces, y eso está subestimado. El 1%, y creo que Juliana posiblemente nos pueda dar unas cifras más exactas de esto. El 1% concentra en el 20% del ingreso nacional, y esto es el doble de lo que pasa en los países de la OECD. La pobreza y la desigualdad en distribución de ingresos se mide sobre todo por el Gini, y hay un dato interesante para el diseño de políticas, es una gráfica muy conocida. Las barras azules es el Gini antes de la intervención del Estado vía impuestos y vía gasto social, y la barra roja es el Gini después de eso. Todas las barras que están, menos la última, son de los países europeos, donde se ve clarísimamente una disminución en la concentración del ingreso, una mejora en la distribución por la intervención del Estado. Se ganan 15, 20 puntos en el Gini. En América Latina, por el contrario, la diferencia, que es la última barra abajo, la diferencia entre la barra azul y la barra roja es muy pequeña. Quiere decir que el Estado, la intervención del Estado no mejora las condiciones de desigualdad. Ahora, eso es la historia del pasado. Lo de los últimos años es que se ha mostrado que en Europa el estado de bienestar está quebrado, y ni qué decir en Colombia. Ahora no estamos hablando de una reforma tributaria para montar un estado de bienestar que está quebrado en esto. Entonces, sí es cierto que el estado de bienestar ha reducido la desigualdad de oportunidades, pero está atravesando una crisis fiscal y no hay con qué pagar. Entonces, repito, la primera conclusión: ha bajado la pobreza, o bajó en el pasado. Eso no mejoró la distribución del ingreso, y mucho menos lo de la riqueza, ¿no? Porque aquí tenemos un problema que nos junta ya el ingreso con la riqueza. La distribución del ingreso puede mejorar un poco, y la distribución de la riqueza también empeorar. Aquí está la gráfica hasta la mitad. Démosle un clic más, Camilo, por favor. Es un ejercicio aritmético muy simple. Aun si uno supusiera que los más pobres tuvieran 30% de su ingreso y los más ricos el 25%, es decir, se mejoró la distribución del ingreso. Los primeros pasaron de tener 10,000 a 13,000, otros 400,000 a 500,000. En pesos, porque la gente no vive de porcentajes, la relación mejoró. De 40 veces bajó a 38,4, que es más o menos el promedio de América Latina. Pero en pesos la diferencia aumentó. Mientras en 2010 la diferencia era 390,000 pesos por persona, pasó a 507,000 pesos. ¿Y esto qué quiere decir? Y es muy importante: que los más ricos tuvieron más plata para ahorrar, para acumular capital. Los datos de la encuesta nacional de hogares muestran que el 50% de la gente en Colombia gasta más de los ingresos que tienen, ¿sí? Tienen cero capacidad de ahorro, tienen cero capacidad de acumulación de activos, mientras que el 10% más rico tiene una gran capacidad de ahorro, y eso va acelerando, va agrandando la concentración en la distribución de la riqueza. Es el punto básico de Piketty. La tasa de crecimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, y se produce un proceso de acumulación de capital que va ahondando la desigualdad. Aunque suban los ingresos de los pobres y el Gini puede disminuir, la riqueza no se desconcentra. Y esto nos lleva a la tercera faceta, que es la concentración de la riqueza. Pues todos conocemos los datos
de Oxfam, que pues no son datos de una ONG comunista, son datos que vienen de la investigación del Credit Suisse. Es la mayor fuente, una de las mejores fuentes para la distribución de la riqueza. Y esos datos, pues, que son casi pornográficos, ¿cierto? 48 millones de personas tengan el 45% de la riqueza mundial, ¿no? Y que 26 personas tengan la misma riqueza que el 50% de la población. Eso es, como digo, pornográfico. Y con la pandemia, pues se ha empeorado. Con la pandemia se ha empeorado. La situación de Estados Unidos, la actual secretaria del Estado de Tesoro de Estados Unidos presentó hace unos años unas cifras impresionantes, como el ingreso de las familias más ricas había subido, mientras que el ingreso de la clase media hacia abajo se había estancado. Y esto básicamente por la riqueza. Las familias más ricas aumentaron su riqueza, las otras no la mantuvieron y muchas veces la perdieron. La pirámide de la distribución de la riqueza que muestra el Credit Suisse, repito, una fuente bastante confiable porque son los que le manejan la plata a los súper ricos, muestra cómo el 1% de la población tenía una cantidad impresionante de la riqueza del mundo, del 40%. Y esto ha ido aumentando. Las medidas que se han tomado, el capitalismo popular, distribución de acciones, no han hecho nada para mejorar la riqueza. Sigamos, vamos dos diapositivas adelante. Esta es allí. Y el punto aquí, y son las cifras de la OECD y la CEPAL, es el más importante. Los datos de la distribución de la riqueza o la concentración de la riqueza son peores que lo de la concentración del ingreso. Aquí en el gráfico vemos en las barras azules los Ginis de distintos países y en los puntos naranja, los Ginis de ingreso, perdón, y en los puntos naranja los Ginis de la riqueza, ¿sí? Como vemos en el primer cuadro arriba es en los países de la OECD. En el promedio de la OECD, mientras el Gini del ingreso es 23,8, de la riqueza es 54. Y en la parte de abajo del gráfico es en América Latina con los datos de la CEPAL. Simplemente les doy el dato de Colombia, mientras Gini del ingreso es 53, el Gini de la riqueza es 0,81. Brasil es el único que nos supera. Colombia también es el subcampeón en concentración de la riqueza en América Latina. El país menos malo es Uruguay, que tiene un Gini relativamente bajo en materia de ingresos, 0,38, pero en materia de distribución de la riqueza el Gini es 0,74. Entonces es clarísimo. La tercera dimensión de la desigualdad, que es la desigualdad en la distribución de la riqueza, es mucho peor que la distribución del ingreso. Y por lo que decía de la dinámica de la acumulación de capital, del ahorro que permite tener más activos que van a generar más ingresos, esta espiral de acumulación de capital es un proceso que se va a ir repitiendo. Y la conclusión es que mientras no se afecte, mientras no se toque la distribución de la riqueza, va a ser muy difícil mejorar la distribución del ingreso. Por supuesto, con la pandemia, esto les decía, se logró. Los multimillonarios del mundo han aumentado su riqueza con la pandemia en casi 4 trillones de dólares, 4 billones de los nuestros, ¿no? Mientras que 200 millones de personas han caído en la pobreza. Son los datos del informe de Oxfam de este año, que lo recomiendo mucho porque tiene una información realmente angustiante. Pasemos para hablar de la concentración de la riqueza en Colombia y con esto termino. Ok, sí, porque Este es un tema pasados. hay muy... Sí, ya con esto termino. Y simplemente quiero dar dos datos. Esto se habla muy poco. Hay muy poquitos indicadores. Espero que Juliana nos pueda dar algunos de la distribución de la riqueza, de la concentración de la riqueza. Y inclusive en Planeación Nacional empezó hace unos 5 años una investigación sobre eso y de un momento a otro la taparon toda, la escondieron y no volvieron a dar cifras. Y se voy a dar simplemente dos datos aquí. El Gini de la Tierra es cercano a 0,88. ¿No? Pues, de nuevo, estos son cifras casi pornográficas. Estas las debían prohibir para menores. Y otro, que es menos conocido, es la siguiente. Es un cálculo que hice con datos de la Superintendencia Financiera, que es el Gini de los depósitos financieros. ¿Cómo están distribuidos los depósitos en el sistema financiero? Y esto sí que es
triple X, ¿no? El Gini de la distribución de las cuentas de ahorro es 0,95, ¿no? Es realmente absurdo. En las cuentas corrientes 0,97. En CETA es un poquito menos 0,91. Es decir, la riqueza está absolutamente concentrada en Colombia y esta riqueza de nuevo tiene la capacidad de reproducirse, de producir la riqueza. Para terminar la conclusión, las ideas fundamentales, la disminución de la pobreza no necesariamente mejora la distribución del ingreso. La distribución de la riqueza es peor que la distribución del ingreso. Y mientras no se solucione la distribución de la riqueza, mientras no se desconcentre la riqueza, no se va a mejorar de manera sustancial la distribución del ingreso. Y mientras no se mejore la distribución del ingreso, no va a poder haber un avance significativo, sostenible y permanente en la disminución de la pobreza. Con esto termino y unas ideas sobre propuestas y políticas para el tema de la riqueza, pero dejamos acaso para más adelante la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por esta secuencia de datos y este énfasis que has puesto al final en la desigualdad en la riqueza. Debo decir que, digamos, yo sobre el primer tema de la desigualdad de oportunidades, anotaría que ha habido pues mejoría en algunos indicadores de acceso a educación, de salud, pero no necesariamente de empleo, que es precisamente lo que más se relaciona con ingresos. Por eso ahí hay un problema que habría que atacar. Pero con eso le paso la palabra a la segunda panelista, a Juliana Londoño, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, que nos va a hablar del tema de la desigualdad y el sistema tributario, que es uno de los temas que además está en el centro del debate reciente con el informe que nos presentó esa comisión especial sobre beneficios tributarios, que muestra que en el impuesto de renta a personas naturales el porcentaje de impuestos como proporción de los ingresos tiende a bajar en el 5% más rico de la población de Colombia. Por lo tanto, ahí es un tema que está ciertamente en el centro ahora que estamos discutiendo tanto la reforma tributaria. Adelante, Juliana. Muchas gracias, José Antonio. ¿Me confirma que ahí pueden ver mi presentación? Todavía no la vemos. ¿Todavía no se puede ver? No, creo que toma un tiempito en cargarse. Listo. Ahora sí. Listo, súper. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, mi nombre es Juliana Londoño. Yo les voy a hablar sobre desigualdad y política tributaria, política fiscal. Comencemos por decir lo que ya Mauricio nos acaba de mencionar, que es que Colombia se destaca por ser un país con un alto nivel de desigualdad de ingresos y de riqueza. Y esto realmente sin importar cómo midamos la desigualdad. Es decir, si utilizamos las encuestas de hogar para calcular el coeficiente de Gini, o si utilizamos también las declaraciones de renta para estimar qué porcentaje del ingreso nacional le pertenece al top 10% o al 1% más rico de la población adulta. Y el resultado es el mismo, somos un país muy desigual, ya se dijo. Entonces, además de esto, la pandemia exacerbó los niveles de desigualdad. Como mencionamos, ha exacerbado la desigualdad entre los asalariados y los independientes, la desigualdad de género, la desigualdad sectorial, como los sectores de hotelería y turismo, los restaurantes y los bares, pues han sufrido más, y estos son sectores que tienden a emplear a mujeres. También una desigualdad rural versus urbano, que se amplió por la brecha digital, y todo esto se ha exacerbado con la pandemia. Ahora, contrario a lo que ocurre en los países de la OCDE, en Colombia el sistema de impuestos y transferencias no ayuda a reducir esta desigualdad, como ya lo mencionaron. Si uno compara el coeficiente de Gini antes y después de los impuestos y las transferencias, el coeficiente es casi el mismo. Y esto implica que, contrario a redistribuir, la política fiscal colombiana mantiene y perpetúa el nivel de desigualdad en la región. ¿Cómo llegamos acá? Voy a resaltar dos problemas. El primero es una informalidad muy alta. Esto es una informalidad laboral que, a pesar de los avances, hoy aún la mayoría de trabajadores permanecen en el sector informal. Y lo segundo es, y esto es especialmente elevado, la informalidad entre los trabajadores independientes, donde 3 de cada 4 trabajadores son informales.
Pero también está la informalidad empresarial que importa, en donde muchas empresas evaden sus obligaciones y operan sin el control del Estado. El segundo problema es la complejidad del sistema tributario. Hay un gasto excesivo que erosiona la base gravable, reduce el recaudo y aumenta la complejidad del estatuto tributario. Y esto es problemático porque la complejidad nos hace más vulnerables a la corrupción, además genera distorsiones reales y empeora la equidad tanto horizontal como vertical. Horizontal porque dos personas o empresas similares van a recibir un tratamiento tributario muy desigual. Por ejemplo, hoy los asalariados y los independientes o los rentistas de capital, todos tienen que pagar tarifas efectivas muy diferentes. Y desigualdad vertical porque la complejidad del estatuto tributario tiende a ser explotada por las personas más adineradas o, en efecto, sus contadores. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, como acá en esta figura, Colombia tiene un sistema tributario muchísimo más complejo. O sea, Colombia es el país en América Latina que más pierde recaudo en beneficios tributarios. Pierde más o menos un 6,5% del PIB. Y lo peor es que este gasto tributario está mal diseñado y es poco o nada evaluado. Es decir, no se sabe si los gastos que están haciendo tienen el impacto deseado. Entonces, lo que pasa es que para compensar por esta pequeña base tributaria, se establecen tarifas muy altas sobre aquellos que no pueden evitar pagar impuestos en Colombia. Entonces, los impuestos terminan siendo pagados por muy pocos. Piénsense los asalariados de las ciudades principales en el país y las empresas grandes en el país. Y estas personas o estas empresas además terminan pagando mucho. Todo esto resulta en que los impuestos expresados como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, son bajos en Colombia, más o menos del 19,4% comparado con el 34% en los países de la OCDE. Si los gobiernos no tienen recursos suficientes, van a tener una capacidad limitada para redistribuir a través de las transferencias entregadas a los hogares vulnerables. Por otra parte, la composición de nuestros impuestos no es la ideal. Los impuestos recaen desproporcionadamente sobre aquellos indirectos, como el IVA, que tiende a ser regresivo. En cambio, el impuesto a la renta, que es un impuesto directo en la medida que toma en cuenta la capacidad de pago del contribuyente, es menos que el promedio de América Latina y solo una cuarta parte de los países de la OCDE. Es decir, solo el 6% comparado con 24%. Esto es más o menos un 1,1% del PIB. Y esto es en gran parte porque la mayoría de colombianos por debajo del quintil superior de la distribución de ingreso no paga el impuesto a la renta, ya sea porque son informales, como vimos la informalidad es alta, o porque el tramo de la renta exenta los exime de pagar. Ya mencioné también el gasto tributario excesivo. Y todo eso resulta en que Colombia sea un país muy desigual y que la política tributaria actual no esté cumpliendo el rol redistributivo para reducir esta desigualdad. Ahora, si nos vamos más adentro y empezamos a ver impuesto por impuesto, quiero hablar de los dos impuestos directos que tiene Colombia, principales. El primero es el impuesto a la renta de personas naturales. El 1% más rico paga menos de un 8% de su ingreso en el impuesto a la renta. Y lo peor es que esta tasa efectiva es aún más baja a medida que uno mira a los más ricos entre los grupos de los ricos. Entonces, para el top 0,01% de los adultos, que es un grupo exclusivo de unos más o menos unos 3.000 adultos, el impuesto a la renta y las contribuciones a la seguridad social suman menos del 4% de su ingreso. Y esto es de su ingreso definido como ingreso neto de costos incurridos para obtener ese ingreso. Y esto se debe a los muchos alivios tributarios legales que existen en el país, aún sin considerar la evasión, que es algo de lo que voy a hablar ahorita. Esto es los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y la renta exenta, que lo que hacen es erosionar la base gravable. Estos alivios tributarios aumentan con el nivel de ingreso, de manera que benefician a los que están en lo más alto de la jerarquía de ingresos. Dos cosas que va a también mencionar con el impuesto a la renta es que en la práctica la frontera entre la persona natural y la persona jurídica es bastante borrosa y es abusada por algunos y genera distorsiones. Y eso es un tema poco estudiado en Colombia. Digamos, en Estados Unidos hubo el año pasado un escándalo cuando se dieron cuenta que Trump había utilizado estructuras jurídicas para pasar muchos de los gastos personales, incluyó un gasto al peluquero y etcétera. Esto sería importante estudiar en Colombia. El segundo tema es que el Estatuto Tributario colombiano tiene un trato desigual del ingreso laboral versus el ingreso de capital. Es mucho más generoso con los dividendos y las ganancias ocasionales, por ejemplo, lo que implica que por diseño
los asalariados terminan pagando más como proporción de su ingreso. Pero el problema es que en Colombia los colombianos más ricos son rentistas de capital, no son los asalariados. Y entonces van a beneficiar con esos beneficios tributarios, lo que hace que perpetúe la desigualdad en el país. Quisiera entonces hablar del segundo impuesto, que es un impuesto a la riqueza. Y esto es un impuesto que se ha discutido ahora bastante, el uso del impuesto a la riqueza, como una herramienta progresiva para aumentar los recursos necesarios para enfrentar la crisis económica que se desató por el coronavirus. Entonces, nosotros en un trabajo reciente estudiamos este tema con la información de las declaraciones de renta y las declaraciones de riqueza, así como la información filtrada por los Panama Papers que van a arrojar luz sobre el uso de las entidades offshore en los paraísos fiscales. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? 3 cosas. Primero, es que la evasión del impuesto a la riqueza en Colombia es bastante elevada. 2 de cada 5 colombianos, en el 0,01% más rico de la población, reconocen evadir este impuesto. Y esto es 3 veces mayor que la probabilidad de que un rico en Escandinavia confese evadir. Además, no solamente es un nivel bastante alto, sino que la probabilidad de evadir aumenta con el nivel de riqueza, de manera que una persona entre los 3.000 personas más ricos del país tiene una probabilidad 55 veces más grande que alguien en este nivel más bajo. El segundo resultado es cómo se evade el impuesto a la riqueza. Se evade omitiendo los activos y creando los pasivos inexistentes. La mayor forma de evasión es la evasión offshore, es decir, esconder su riqueza en el exterior sin declararla ante la DIAN. Esta figura nos muestra que el 0,01% más rico de los adultos reconoció haber omitido casi el 40% de su fortuna de la DIAN, de la cual una tercera parte estaba escondida en el exterior. Y la tercera resultado es que Panamá fue un destino atractivo para que los colombianos más pudientes escondieran sus activos y evitaran pagar impuestos. Es decir, el uso y el abuso de las estructuras offshore en los paraísos fiscales ha sido una forma muy importante de que los colombianos más adinerados han escondido sus fortunas. Frente a esto, Colombia ha hecho esfuerzos importantes por combatir la evasión, incluyendo programas de normalización, así como acuerdos de intercambio de información, incluyendo con el país de Panamá. Y es importante seguir haciendo estos esfuerzos por mejorar el cumplimiento de los deberes fiscales de los más adinerados. Esto para que se cumpla el mandato constitucional de progresividad en el sistema tributario. Sin embargo, tras el aumento de la pobreza y la desigualdad producto de la pandemia, que ya se mencionó, necesitamos un nuevo contrato social. Y esto requiere de una reforma fundamental en la forma tanto como se hace el gasto público como en la forma como se cobran impuestos. Por el lado de los impuestos, hay que aumentar el recaudo con impuestos directos y progresivos. Hay que expandir la base teniendo a más personas contribuyendo, así sea con tarifas bajas, y aumentar la tarifa efectiva para la cola superior de la distribución. Además, hay que corregir las fallas en el estatuto tributario, que como ya dijimos, otorgan un exceso de beneficios tributarios con dudosa efectividad y poca evaluación. Además de esto, es importante aumentar los esfuerzos de fiscalización para evitar estos comportamientos de evasión como los que acabo de describir. Es importante que haya quien procese en la DIAN con tecnología de punta y técnicas modernas de análisis de datos, revise la información exógena que recibe la DIAN y haga auditorías intensivas y luego se fiscalice a los evasores. Y por último, debe haber una política de información y de transparencia. Tiene que haber un formulario, comenzando por un formulario de las declaraciones que sea más transparente, que permita identificar cada fuente de ingreso y cada gasto tributario, y que si la entidad se produzca un reporte anual sobre todos los ingresos y los gastos que otorga la autoridad tributaria, siguiendo los estándares internacionales que hacen otros países. Es importante también que haya una oficina de investigación que con la mano de expertos nacionales e internacionales se evalúe sistemáticamente cada política tributaria y cada gasto tributario, y que cada gasto tributario se mantenga solo cuando se evalúe y se estime que haya tenido los efectos esperados, y lo contrario, que no exista. Y luego un tema muy importante que ha habido muchas discusiones, que es importante que se abra el acceso a las declaraciones de renta anonimizadas a investigadores nacionales e internacionales. Esto para que se tenga un seguimiento sistemático del sistema tributario en el país. Y voy a terminar ahí. Bueno, muchas gracias, Juliana, por esta súper interesante presentación. Vamos a enviársela a los ponentes de la reforma tributaria para que lo tengan muy presente, digamos. Ese tema
del impuesto digamos, de la evasión del impuesto a través de paraísos fiscales. Es un tema que además hay que acentuar la cooperación tributaria internacional. Esta semana tuvimos una magnífica noticia, y es que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos pasó a apoyar explícitamente el esfuerzo que está haciendo en la OCDE digamos, de cooperación tributaria internacional. Y yo creo que ese es un paso adelante. Ahora, mucho de eso es más por el lado corporativo, empresarial, más que por el lado personal, pero digamos, cómo se evita precisamente la evasión, porque este problema de la evasión tributaria por paraísos fiscales también se da entre ricos de países desarrollados. Entonces, ese tendrá que ser un tema importante hacia adelante. Yo debo decir, participo muy activamente en todos estos debates sobre cooperación tributaria internacional y, digamos, el avance había sido muy limitado. Entonces, lo que ocurrió esta semana con la secretaria del Tesoro realmente es un salto adelante en todo ese proceso. Bueno, pasamos ahora entonces a nuestra tercera panelista, María del Pilar López, profesora de la Universidad de los Andes, quien nos va a hablar precisamente de uno de los temas críticos de mala distribución de la riqueza, que es la distribución de la tierra, que además tiene un tema adicional muy importante, que es su relación con el proceso de paz, dado que en el acuerdo con la FARC, digamos, hay también algunas normas en esa materia en las cuales, digamos, yo leyendo todos los distintos informes que hay sobre el avance del proceso de paz, el avance ha sido muy limitado. En fin, Pilar, tienes... Gracias, José Antonio, gracias acá por la invitación. Me encanta estar con Juli, con Juan Camilo también, con Mauricio. Bueno, sí, tal como tú lo comentas, creo que voy a darle una miradita un poquito distinto, no me voy a concentrar tanto en el presente, sino voy a intentar explicar qué es lo que está determinando la situación, qué es lo que puede estar determinando la situación actual. Yo no estoy viendo la pantalla de ustedes, entonces yo voy a estar cambiando, no sé si me están... A ver. Sí, ahí tenemos. Listo, pero ahí están viendo el cambio, sí, o sea, no estoy viendo, sí. Ustedes están viendo, listo. Bueno, entonces, básicamente quiero arrancar como con, tal cual como decía Mauricio, como con esta cifra que es completamente escandalosa. Quiero arrancar como con un diagnóstico de cuál es la situación actual, pero realmente, vamos, existen, como mencionaban, diferentes tipos de desigualdades. Está la desigualdad del ingreso, desigualdad de la riqueza, está el tema de la desigualdad de género, en fin. Pero el tema, digamos, los cálculos de la desigualdad de Gini son realmente terribles, ¿no? Estamos, el último cálculo que es medianamente sólido es el cálculo hecho por el IGAC en el 2016, que calcula que la distribución de la Tierra, el Gini, la distribución de la Tierra es de 0,89. Cuando uno hace, y quiero que tengan ese número en la cabeza, cuando uno hace un poquito como de zoom en diferentes regiones, en algunos lugares, de hecho, este diagnóstico es muchísimo peor, ¿no? Entonces tiene caso, como en el caso de Quibdó, para también 2016, todo esto es la última foto que tenemos, es como una especie de foto, es 0,95, en el caso de Aventura 0,97, en la región de Guainía 0,98, más o menos el 64% de los hogares rurales no tienen acceso a tierra. Está el caso de Quibdó, por ejemplo, donde menos del 1% de los propietarios privados es dueño del 94% del territorio rural. Entonces, esto claramente es algo escandaloso. Ahora, esto es la foto del 2016. Cuando uno mira a lo largo del tiempo, que es un poquito lo que me quiero concentrar hoy, el gran problema de esto es que hay una excesiva persistencia en los índices de concentración de la tierra. Un trabajo que es magnífico de Ana María Ibáñez con Juan Carlos Muñoz, que es un trabajo que muestra todos los cambios en la distribución de la tierra entre el 2000 y el 2010, lo que muestra es que básicamente ese Gini aumentó un poco, pero aumentó realmente mucho más desde el 2005 al 2010. Pero si uno coge esa línea continua, hay una persistencia muy importante. Acá están los municipios, los rojos oscuros muestran los cambios, donde el cambio en el coeficiente de Gini entre el 2000 y 2010, donde aumentó, y el rosadito clarito, donde disminuyó. Pero lo que uno observa es que en general, de hecho, hubo un pequeño aumento entre 2000 y 2010 del coeficiente de Gini de la propiedad rural. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico es realmente escandaloso. Hay algo en lo que se tiene que trabajar acá que es muy, muy fuerte, que creo que, digamos, no se le está dando la
la relevancia que debería tener, a pesar de, como dice José Antonio, dentro del proceso de paz esto era un tema central, digamos, no se ha logrado avanzar y los cálculos que tenemos son solamente hasta el 2016, que es, digamos, antes de la firma del acuerdo. Entonces, esta concentración está asociada, además de todo, ¿a qué? ¿Qué se ha encontrado? Estos son solamente correlaciones, pero esto, lo que los trabajos han encontrado hasta ahora es que la concentración de la propiedad rural, además, está asociada a un tema que es en lo que voy a tratar hoy, a un tema que es las condiciones iniciales de alta concentración, o sea, hay mucha persistencia, o sea, la manera como se distribuyó la tierra, como se ha venido distribuyendo históricamente, ha favorecido a ciertos grupos, digamos, a grandes terratenientes, y eso ha persistido en el tiempo hasta el punto en el que llegamos hoy, que tenemos un Gini de 0,89. Adicionalmente, la mayor concentración de la tierra también está asociada con zonas que están aún más aisladas, con zonas que tienen más recursos naturales, con zonas de menor calidad del suelo y con zonas que tienen una mayor presencia de procesos de colonización. También, esta mayor concentración de la tierra está asociada con una mayor presencia de grupos armados, paramilitares y guerrillas, y esto de hecho se profundiza más en el caso de los paramilitares. Sin embargo, por ejemplo, los trabajos que hay no han encontrado una clara correlación entre mayor concentración de la tierra, por ejemplo, y recaudo del impuesto predial. Hay unos que encuentran que la correlación es positiva, hay otros que encuentran que la correlación es negativa, hay otros que encuentran que sencillamente esa correlación no existe. Pero en general, la concentración de la tierra está asociada a, digamos, estos indicadores y principalmente a estas condiciones iniciales de alta concentración. Entonces, ¿qué está determinando ese 0,89? Ese 0,89 que observamos en el 2016, que es muy parecido al 0,84 que observamos en el año 2000, está determinado por diferentes factores que se están arrastrando desde muchísimo tiempo atrás. Lo primero es una terrible distribución inicial de la tierra que permitió desde el comienzo, y acá voy a hacer uso de la historia para echar para atrás hasta el siglo XIX, que permitió que ciertos grupos pudieran adquirir lo mejor de la tierra, la mejor tierra posible, y así se fuera formando una élite rural que tuviera un poder que se va a ir acumulando a lo largo del tiempo para seguir presionando políticas rurales que los siguieran favoreciendo a ellos. Lo segundo es unas políticas públicas que van a crear los incentivos para que se compren tierras para que la compra de tierras beneficie principalmente a los terratenientes. Alguno está acá hablando, por ejemplo, de beneficios de impuestos para terratenientes, todo tipo de exenciones. Uno también está hablando acá un poco de inversión pública, cuyo objetivo, digamos, son los terratenientes. Piensen, por ejemplo, en algunos programas que sencillamente facilitan que personas con cierto nivel de capital o con cierto acceso a información o con cierto acceso, digamos, a procesos puedan acceder a los beneficios de estas políticas. Finalmente está otros dos temas que no me voy a concentrar mucho hoy, que es un débil mercado de tierras y unos débiles derechos de propiedad. En Colombia siguen existiendo unos altos costos de transacción también, que obviamente van a hacer mucho más difícil llevar un proceso de disminución de la concentración de la tierra. Y un factor adicional que es el tema del conflicto armado y el narcotráfico como mecanismos, digamos, violentos de redistribución, y acá entra todo este problema de despojos, de desplazamientos. Pero en estos uno puede pensar que el Estado ha cumplido un rol muy importante. Y la historia que voy a echar es un poquito mirar cuál ha sido ese rol del Estado como motor o como actor para presionar a una mayor o facilitar una mayor concentración de la tierra o todo lo contrario. Uno puede pensar que, por ejemplo, el tema de los débiles, el débil mercado de tierra y los débiles derechos de propiedad, el Estado va a jugar un rol ahí, obviamente en el tema del conflicto armado y narcotráfico, pero lo clave acá es entender todas las políticas públicas y las reformas agrarias, todas estas políticas que el Estado intentó implementar para democratizar la tierra y para liberalizar la tierra, qué tanto favorecieron la desconcentración de la tierra o qué tanto, de hecho, facilitaron aún más la concentración de la tierra por parte de los terratenientes. Entonces acá voy a ir desde un poco desde la época república, desde que somos república, desde el siglo XIX, para contarles un poquito cada una de las políticas las políticas del Estado, programas de democratización de la tierra y reformas agrarias que terminaron haciendo. Entonces,
En el siglo XIX, digamos, hay tres reformas agrarias, tres reformas liberales de democratización de la tierra, que fueron la disolución de los resguardos indígenas, la desamortización de bienes de manos muertas por parte de la Iglesia y la adjudicación de tierras baldías y todos estos procesos de colonización. En el tema de la disolución de los resguardos indígenas, si bien eso viene desde la época colonial, realmente los últimos grandes resguardos indígenas que se disolvieron fueron a mediados del siglo XIX en la zona del altiplano cundiboyacense, en 1851. Digamos, el argumento detrás del Estado es que estas eran tierras comunales y que necesitaban sencillamente liberarlas para que entraran a un mercado de tierras donde sencillamente iban a aumentar la oferta para, digamos, estimular el mercado, ¿no? Cuando uno observa, por ejemplo, y acá no sé si están viendo bien, uno observa, nosotros tenemos en un proyecto en el que estoy, tenemos información sobre todas las transacciones de compra y venta, que se hicieron en la zona del altiplano cundiboyacense durante el siglo XIX. Esto que ustedes ven acá, lo que está resaltado en amarillo, son ventas de transacciones en 1852, justo un año después de que el resguardo de Funza se disolviera. Lo que tienen en la tercera columna es el vendedor y en la cuarta es el comprador. Todas lo que ustedes ven en amarillo son tierras indígenas. Lo que uno observa es que cuando se disolvió, por ejemplo, este resguardo indígena, entran estas tierras, estas pequeñas tierras, que eran una fanegada, estas pequeñas tierras van a entrar al mercado de tierras, pero todas estas fueron compradas por un mismo comprador, que era el señor Eugenio Díaz, que creo que era el papá del escritor del que escribió Manuela, básicamente quien capturó todas las tierras de Funza. Entonces, esta primera política, que en principio buscaba democratizar la tierra, facilitar, digamos, aumentar la oferta de tierra disponible en el mercado, terminó facilitando que terratenientes que ya tenían cierto nivel, cierta cantidad de tierras, como el señor Enrique Díaz, terminaran comprando aún más tierras y terminaran acumulando aún más tierras, y en este caso las tierras de los indígenas. El segundo caso es el caso de la desamortización de bienes de manos muertas. Básicamente los liberales expropiaron tierras de la iglesia con la misma historia detrás. Eran tierras que estaban siendo capturadas, no estaban siendo utilizadas y pues estaban buscando, digamos, aumentar la oferta de tierras con la intención de aumentar la producción, generar una base exportadora importante, en fin, de desarrollo rural detrás. Un trabajo de Fabio Sánchez con Antonio Lafacio, que ellos tienen toda la información de quienes compraban estas tierras a través de subasta pública. Lo que muestra es que la gran mayoría de tierras de la iglesia, que estuvieron concentradas en unas regiones, fueron compradas por muy pocos compradores. En el caso, por ejemplo, de estas haciendas en Pasto y en Pamplona, que se dividieron en muchísimos lotes, el primer caso, 39 de los lotes en los que se dividieron fueron comprados por el señor Manuel Valencia. Entonces, la misma historia está detrás de todo esto, ¿no? La idea del Estado, la idea de estos gobiernos de democratizar la tierra, de buscar generar o desarrollar un mercado de tierras, obviamente con el fin de estimular la producción agrícola, terminó al final facilitando la concentración de la tierra, porque quienes pudieron acceder a la compra de esas tierras eran personas que ya habían acumulado, ya tenían tierras y ya habían acumulado ciertas cantidades, y lo que terminó fue favoreciendo a una mayor acumulación de tierras por parte de esta élite rural que se estaba formando. Lo mismo va con la adjudicación de tierras baldías y el proceso de colonización. Entonces, en este caso, fue como, bueno, vamos a empezar a intentar usar la tierra, darle un uso productivo, vamos a impulsar el desarrollo rural. Ellos querían dar derechos legales, le estaban intentando dar cuando se empezó a implementar todas estas políticas de adjudicación de tierras baldías. Desde 1873, se le estaba intentando dar al campesino un mayor acceso a la tierra, una mayor independencia, mayores oportunidades de mejorar su situación económica. Sin embargo, digamos, esto sonaba muy bonito y eso es un poquito como el discurso de lo que los gobiernos estaban intentando impulsar. En la realidad, los procesos de titulación eran muy costosos y estos procesos de colonización además funcionaban de una manera muy particular. Las familias campesinas se movían a estas tierras de frontera, limpiaban las tierras, aumentaban el valor de la tierra al incorporar trabajo dentro de ella, pero no tenían el título legal sobre la tierra que estaban cultivando. En este caso, estos terratenientes, los latifundistas, aparecían, digamos, para reclamar estas tierras y decir que, digamos, sus haciendas no llegaban hasta ahí, sino llegaban aún más lejos, y obviamente buscaban convertir a estos colonos
en arrendatarios al reclamar, digamos, los derechos de propiedad sobre la tierra. ¿Qué terminaba pasando? Obviamente los terratenientes tenían la ventaja del acceso a tierras baldías, porque a diferencia de unos colonos que obviamente no conocían las leyes, escasamente sabían leer en algunos casos, no conocían el proceso, mientras que los terratenientes sí conocían el proceso, los jueces tenían poder político, tenían un poder económico también importante, porque el proceso de titulación era costoso, o sea, ellos tenían que pagar, digamos, al agrimensor para que fuera a estas tierras a medirlas, eso todo iba por cuenta, digamos, de la persona que estaba reclamando las tierras. Adicionalmente, los terratenientes participaban en estos procesos de adjudicación y tenían unos vínculos importantes y muy cercanos con las instituciones que se encargaban de adjudicar estas tierras. Nosotros además en estos proyectos del siglo XIX en los que hemos trabajado en la facultad, tenemos todos los nombres y el tamaño de las tierras, de los nombres de las personas y el tamaño de las tierras que se adjudicaron durante todo este periodo. Y obviamente lo que uno observa es apellidos muy recurrentes en estas grandes adjudicaciones que sobrepasaban el límite de las adjudicaciones legales. Y nuevamente estas políticas que buscaban impulsar el desarrollo rural, que buscaban darle acceso a tierras, acceso a la tierra al campesino, terminó al final favoreciendo a una élite rural que por los mismos, de una manera legal, digamos, en muchos casos de una manera legal, terminaron acumulando más tierras. Y eso también llevó al surgimiento, pero eso es otro tema, al surgimiento de unos conflictos de tierras muy conocidos entre colonos y terratenientes a lo largo de este periodo. Llega el siglo XX y tenemos 3 grandes reformas agrarias. Las 2 primeras reformas agrarias son las reformas altamente intervencionistas, o sea, el Estado claramente juega un rol clave ahí. La última reforma agraria intenta, digamos, jugar más un rol como intermediario y facilitar el desarrollo de un mercado de tierras. La primera ley, la ley 200 del 36, tenía unas intenciones muy buenas, o sea, buscaba clarificar títulos de propiedad. La idea de todo esto era que el Estado tenía la autoridad para recuperar una tierra que no estaba siendo explotada y aquella tierra cuyos dueños, digamos, no pudieran mostrar sus títulos. Entonces le daba el derecho a los colonos a reclamar la propiedad de la tierra, incluso si era privada, si ellos la habían, digamos, trabajado, si la habían trabajado por más de 5 años. ¿Qué terminó pasando acá? Generó unos incentivos absolutamente perversos o incorrectos para los terratenientes, porque estos colonos o estos aparceros que comenzaron acciones legales para anular los títulos de los terratenientes, mientras que los terratenientes, que tenían mucho miedo de perder sus tierras, empezaron a despojar masivamente a estos aparceros. Entonces, adicionalmente a eso, los terratenientes tuvieron todos estos incentivos para moverse a inversiones de capital y a empezar a expandir la ganadería, a expensas solamente de la producción agrícola. Entonces, bueno, y sumado a eso, varios de los terratenientes aprovecharon para poder legalizar unos grandes pedazos de tierras que tenían. Entonces, los incentivos fueron incorrectos para los terratenientes. Por otro lado, está el tema institucional. Había una desorganización y una incompetencia burocrática en todo este proceso inmenso. El Estado no podía controlar los baldíos, las reglas de juego estaban muy poco claras, el Estado ni siquiera podía medir o localizar los baldíos con precisión, entonces muchas de esas tierras sencillamente tenían una propiedad completamente indefinida. El tema de la desorganización e incompetencia burocrática también va en el sentido de que no había claridad sobre cuál era la oficina gubernamental que era la encargada de decir a quién le pertenecía la tierra. Habían unos jueces agrarios que eran fácilmente cooptados por estas élites rurales locales y había mucha discrecionalidad en las adjudicaciones. Entonces, la aplicación de quién determinaba los dueños sobre la tierra podía quedar en manos de jueces civiles, a veces notarios, a veces registradores, y en muchos de estos casos ellos no sabían y no tenían manera de distinguir las diferencias entre una tierra baldía y unas tierras privadas. Entonces, en esos casos, aquel que cuenta con conocimiento, digamos, de las reglas de juego, con mejor conocimiento de las reglas de juego, como era el caso de esta élite rural, va a facilitar que estas personas reclamen derechos sobre baldíos ocupados. Adicionalmente, lo que mencioné anteriormente, todos esos procedimientos jurídicos eran bastante complicados, lo que va a facilitar que en muchos casos los terratenientes, por ejemplo, bloquearan decisiones por parte de los jueces.
Una patica adicional a todo esto es que las políticas complementarias también favorecían a terratenientes. Entonces, por ejemplo, los créditos que otorgaba la Caja Agraria eran créditos que iban a, digamos, personas con cierto nivel de ingreso, que tenían acceso a estos créditos, la asistencia técnica por parte del ministerio exactamente igual. Por ejemplo, la protección contra, el Estado, por ejemplo, protegía, le daba policías a los terratenientes, había protección de policías contra las invasiones de tierras y el apoyo a jueces en la resolución de conflictos, un poco como en la línea de lo que yo mencionaba. Una tesis de maestría de la universidad de un estudiante, de hecho, además muestra empíricamente cómo después de esta ley los terratenientes se apropiaron de más tierras baldías, especialmente en aquellos lugares donde ya existían muchos terratenientes, o sea, especialmente en lugares donde ya tenían tierras. Entonces, nuevamente, políticas de una reforma agraria que buscaban en un comienzo mejorar la distribución de la tierra por parte, digamos, que el Estado jugara un rol esencial en la distribución de la tierra, al final terminó favoreciendo una mayor concentración de la tierra. Luego llega la ley del 61, que nuevamente está llena de muy buenas intenciones, era una reforma bastante ambiciosa, y creo que, digamos, realmente cuando uno mira la ley, las intenciones eran claras, digamos, en el rol que debía cumplir el Estado en temas de redistribución. Sin embargo, nuevamente no fue lo suficientemente efectivo. Buscaba, por ejemplo, esta ley buscaba expropiar aquellas tierras que no se les estuviera dando un uso productivo, pero la gran mayoría de las expropiaciones fueron en regiones muy remotas, con muy poca calidad del suelo. Y al final la cantidad de tierra que fue expropiada estuvo muy por debajo de la meta. La meta eran, por ejemplo, en el primer año de la reforma, eran darle tierra a 10.000 familias y solo 2.300 familias recibieron tierras, y durante todo el periodo, hasta que llega el Pacto de Chicoral, hasta que llega la contrarreforma, la meta era dar 935.000 títulos y solo se lograron dar 123.000. Y adicionalmente, de esos 123.000, una gran mayoría estaban concentrados en tierras de frontera. Que es donde la actividad del INCORA se concentró. Al final solo se pudo redistribuir de las grandes tierras el 1.5% de lo que se esperaba. Cuando uno mira, por ejemplo, las revistas del INCORA, entrevistas que le hacían a los campesinos en 1961 o en esta época sobre, digamos, por qué no era suficiente que les dieran no era suficiente con darles el título, ellos precisamente se quejaban de todo esto, que eran tierras de frontera donde sencillamente no tenían acceso a ningún tipo de mercado, no había vías, el Estado no estaba llegando. Entonces, no solamente no se cumplió la meta, sino que adicionalmente, en los sitios donde se dio tierras en estos casos, pues el Estado no llegaba con provisión de bienes públicos. Entonces, no facilitaba, digamos, que los campesinos al final se asentaran ahí, en muchos casos volvían a migrar. Nuevamente, una política que fue bastante buena en intenciones, terminó, digamos, siendo muy inefectiva en la práctica para facilitar la redistribución del ingreso. Un trabajo también de Fabio Sánchez con Jean-Paul Faguet y con Juanita Villaveses muestra que precisamente los efectos de esta reforma agraria en los sitios donde ya existían terratenientes, donde ya existían latifundios, facilitaron también la acumulación, que siguieran acumulando tierra. O sea, esta reforma agraria fue efectiva en aquellos sitios donde no había terratenientes, probablemente en tierras de frontera, donde todavía el Estado no llegaba, pero que en aquellos sitios donde ya habían grandes latifundios, básicamente lo que pasó es que quienes se apropiaron de tierras ahí fueron los mismos latifundistas. Y finalmente está la última ley, que funcionaba un poquito distinto, porque acá el mecanismo no era ni expropiación, ni el Estado cumplía un rol tan intervencionista, sino más bien se basaba, digamos, en un mecanismo de mercados para transferir tierras, no en expropiación de tierras improductivas. Entonces la idea era que los campesinos, y acá José Antonio nos puede dar mejores luces sobre esto, que los campesinos que eran elegibles como beneficiarios tenían que identificar la tierra que querían, digamos, donde querían trabajar, negociar la compra con el comprador, ellos negociaban la compra, informaban al INCODER en aquel momento para la transacción, y el gobierno ofrecía un subsidio del 70%. La meta al final, digamos, la meta al comienzo era 1 millón de hectáreas, y durante todo este periodo se lograron negociar 600.000 hectáreas. Sin embargo, estos estuvieron concentradas en 4 departamentos, y el 50% de estas hectáreas que se dieron
estuvieron concentradas en solamente 40 municipios. Entonces acá también hubo un problema importante. Parte de todo esto es que no existió una planeación estratégica a través de un ordenamiento territorial y una claridad sobre la disponibilidad de tierras de mercado, que seguimos, digamos, teniendo esos problemas hoy en día. No hay claridad, como no existe un catastro, digamos, que sea vigente y sin muchos problemas. No hay claridad sobre la disponibilidad de tierras que existen en el mercado, y adicionalmente, como era el mecanismo como funcionaba, era que el campesino tenía que negociar con el comprador, o sea, había una negociación directa, pues el poder de negociación era bastante distinto, y en muchos de esos casos existía una posición dominante clara de aquellos que tenían un poder económico más fuerte en estas negociaciones. Y todo esto fue obstaculizado por la intensificación de un conflicto armado y todo el problema del narcotráfico, que obviamente se trasladó al sector rural. Y al final lo que uno observa es que para los cálculos que hay en ese momento, el Gini tampoco cambió. Entonces, estas políticas, digamos, donde quizá esta última reforma agraria, donde el Estado quizá no cumplía ese rol tan importante, sino era más bien como un intermediario, al final, digamos, tuvo un alcance y unos efectos muy, muy limitados. Pero empíricamente, digamos, no hay trabajo sobre esto para mostrarlo. Con esto cierro para decir que para los pocos datos, los pocos años donde nosotros tenemos información, digamos, información sólida sobre Gini, que va desde el 60 en adelante, el Gini, hay una persistencia muy importante en el coeficiente de Gini de la propiedad rural, hasta llegar a un punto hoy que tenemos el último dato de 0,89. Pero este resultado de 0,89 no es un resultado de los últimos 10 o 12 años, es resultado de una distribución o de unas políticas por parte del Estado que han facilitado, digamos, que una élite rural se formara y siguiera acumulando y concentrando tierras, hasta llegar hoy hasta el escandaloso 0,89. Y creo que con esto me pasé mucho de tiempo, entonces creo que con esto se cierra. Bueno, muchas gracias, María del Pilar, por esta presentación que además pues me cae muy directamente al corazón por dos motivos diferentes. Primero, porque es de historia, que es tal vez mi historia económica, que es tal vez mi tema preferido de investigación, pero además porque yo soy responsable por la ley 160 de 1994. Siento mucho, Antonio, cuando yo era ministro de Agricultura, que es la ley vigente. Yo simplemente te anotaría dos cosas, digamos, tú resaltaste uno de los elementos de la ley, que fue por lo demás un elemento que promovió mucho el Banco Mundial en su momento y nos convenció. A mí me convenció por una razón muy curiosa, por la evidencia de corrupción en el INCORA, en la entrega de tierras, que fue un tema que, digamos, que saltó a la vista. Entonces digo, bueno, si uno tiene negociación, en fin, pero no eliminó el mecanismo anterior. O sea, el mecanismo anterior siguió vigente, y más bien el problema es que después con la reforma que integró o que metió a todo en ese paquete grande que se llamó el INCODER, digamos, la iniciativa en materia de tierras pasó a ser realmente secundaria, ¿no? En fin, pero también te recuerdo dos temas de la ley 160. En primer lugar, que prohibió entregar tierras de baldíos, o estableció que la entrega de baldíos tenía que ser a pequeña propiedad únicamente, hasta una unidad agrícola familiar, primero, y creó las zonas de reserva campesina como territorios en los cuales, digamos, se podía defender. Digamos, esos dos elementicos adicionales de esa ley, porque, digamos, más bien lo que yo siento es que esa ley no se ha aplicado mayor cosa. Eso es precisamente, digamos, como tal vez para la investigación futura. En todo caso, hay un tema que... Es un poquito como el mensaje, un poco como que las leyes están llenas de buenas intenciones, están plagadas de buenas intenciones, pero en la práctica aplicarlas puede ser por trabas burocráticas, por un desconocimiento de la ley. Digamos, terminan teniendo unos efectos distintos a las buenas intenciones. Sí, ¿no? Hay un elemento adicional que es interesante. Bueno, aparte, hay dos normas que me parece que son importantes, que son la restitución de tierras, que generó un efecto positivo. Eso es el comienzo de la administración Santos. Y lo segundo,
que es tal vez una tendencia positiva reciente, es que se están echando para atrás varias sentencias de jueces que han entregado baldíos a grandes propietarios. Digamos, están defendiendo los baldíos, ya por fin. Digamos, los jueces, el sistema judicial está defendiendo los baldíos. Eso también es un tema interesante y está dando lugar a la restitución de tierras que está pasando a baldíos. En fin, hay varios otros temitas, digamos, importantes, pero tú tienes toda la razón. Este es el origen más fuerte de la desigualdad en Colombia, de la desigualdad en la riqueza y la desigualdad del ingreso. ¿Ok? Pero bueno, muchas gracias porque está muy interesante toda tu investigación. Y bueno, y por último le damos la palabra, bueno, por último entre los panelistas, porque después tenemos otro tiempito para debates a Juan Camilo Cárdenas, también profesor de la Universidad de los Andes, además exdecano de Economía de la Universidad de los Andes y además una persona que a lo largo de su investigación ha hecho mucho trabajo sobre el tema de las organizaciones sociales y su rol en Colombia, y que nos va a hablar sobre cómo la desigualdad genera pérdidas de la justicia, de la confianza, del capital social y que eso tiene unos costos importantes para la sociedad colombiana. Bueno, adelante Juan Camilo. Muchas gracias, José Antonio, y un placer estar aquí en este foro. Vamos a ver si mi pantalla empieza a... Denme un segundito. Acá. Y voy a... Ya debería estar empezando a aparecer, esperemos. Y voy a tratar de ocupar mis 15 minutos hablando del problema de la desigualdad, pero sobre todo las desigualdades que son, además de ineficientes, injustas. Y por qué esto es tan importante para el contrato social y tan importante para la economía. Pero además porque los otros tres presentadores me pusieron en bandeja de plata toda la evidencia de que la desigualdad es un hecho, es un problema y es algo que tenemos que enfrentar como sociedad en el país y sobre todo en América Latina, siendo la región del mundo con mayores desigualdades, tanto de propiedad como de ingresos, pero en tantas otras expresiones. Y lo que voy a tratar yo de hacer es plantear esto desde un enfoque, yo diría, bastante micro, en el que pueda plantearles cuáles son esos costos para la sociedad de seguir manteniendo una desigualdad que sea sobre todo ineficiente e injusta. Y para ello voy a comenzar con una aclaración, con un punto de partida con el que quiero volver a cerrar al final. Ojo, hay desigualdades justas y eficientes. Ciertos niveles de desigualdad pueden traer incentivos a la innovación, pueden traer incentivos a premiar el esfuerzo de las personas, pueden traer incentivos a la competencia. Y hay muy buenas razones en los sistemas económicos para pensar que cuando se perciben ciertos niveles de posibilidad de mejoramiento, se innova en emprendimientos, se innova en investigación y desarrollo, se premian los esfuerzos de las personas en las organizaciones y la competencia puede traer sus retornos de los que sabemos que pueden existir gracias a las ganancias del intercambio, si lo quieren plantear de esa manera. Pero el problema que quiero destacar acá y que de nuevo María del Pilar y Mauricio y Juliana han planteado con mucha evidencia contundente es que, y aquí quiero ser el mensaje principal, hay desigualdades que no solamente son injustas, percibidas como injustas en el contrato social, sino que además son ineficientes, que generan ineficiencia y que en ese sentido ese trade-off del que siempre hablamos entre igualdad y productividad, igualdad y crecimiento no necesariamente existe. Y sobre eso voy a hacerlo en 10 pasitos, en el cual este es mi segundo paso. Una tercera puntada en esto es un argumento incluso, si lo quieren llamar utilitarista o hedónico, y es que a los seres humanos nos molesta la desigualdad. La evidencia de experimentos de laboratorio, la evidencia neurológica es clarísima de que a los seres humanos les produce molestia las situaciones de desigualdades extremas. Y eso
digamos, está asociado a todo el modelo de aversión a la desigualdad, en el que nos molesta, si lo queremos llamar en un factor, así se llaman en los modelos, el factor de envidia, nos molesta que haya personas que estén muchísimo mejor que nosotros, neurológicamente, y también nos molesta, entre comillas, el factor de lo que podríamos llamar culpa, que nosotros estemos en mucha más ventaja sobre los demás. Pero estos factores son mucho más exacerbados neurológicamente cuando esas desigualdades son percibidas como injustas. Que esa diferencia entre el sí mismo y los demás sea tan grande por razones injustas, marca más claramente en las mediciones de resonancia magnética funcional en el cerebro, en las personas. Entonces hay algo incluso neurológico. ¿Qué es esto? Probablemente el resultado de la evolución de la historia de la humanidad, que hizo que incluyéramos la justicia social como parte de nuestro microcontrato social para poder desarrollar resultados colectivos que hicieron que la especie humana, a través de la cooperación, lograra salir adelante en los retos tan grandes en las últimas docenas de miles de años, hasta que los humanos lograron establecerse en asentamientos y desarrollar todo un sistema económico más organizado como el que tenemos hoy. Entonces, esa es una tercera puntada de esto. Esto, en una cuarta puntada, se ve reflejado incluso en evidencia de laboratorio también y evidencia empírica en el que vemos cómo los humanos están dispuestos a sacrificar bienestar material por castigar la injusticia. Los famosos experimentos del ultimátum, los experimentos del castigo a terceros, son evidencia muy fuerte de que en la sociedad hemos desarrollado normas sociales en las que estamos dispuestos a castigar situaciones injustas. Y esto, vuelvo y repito, no en situaciones hipotéticas o en encuestas, sino con incentivos económicos reales que soportan esta misma idea de que nos molesta la injusticia, de que la injusticia nos produce malestar. Vuelvo y repito, si quieren, desde una perspectiva únicamente utilitarista. Pero obviamente sí, entendemos que hay una relación entre nuestro estado de bienestar y de satisfacción subjetivo con nuestro desempeño en la economía, que es lo que voy a tratar de hacer en las siguientes puntadas de esta elaboración. Nos vamos a dar cuenta que esto va a ser problemático. ¿Cómo se ve expresado esto? Por ejemplo, evidencia fuerte de que la desigualdad erosiona la confianza entre las personas. Estos datos que ustedes ven a la izquierda, en el eje vertical están las mediciones de la encuesta mundial de valores de los niveles de confianza en muchísimos países en el mundo, y en el eje horizontal nuestro indicador de Gini de mayor desigualdad más hacia la derecha. Y no solamente vemos una relación negativa de confianza con desigualdad, sino que además tristemente nuestra región latinoamericana y Colombia, aquí ubicado en este lugar, en los mayores niveles de desigualdad y en los peores niveles de confianza. Ahora, esto es basado en encuestas de la encuesta mundial de valores con las preguntas clásicas de si usted cree que se puede confiar en los demás o no y demás. A la derecha es un estudio que hicimos con un colega, Jeff Carpenter, hace unos años, en el que recogimos información de un experimento incentivado con dinero real de confianza, el famoso juego de la confianza. Y encontramos datos en 24 países en el mundo. Y aquí estoy mostrando correlaciones, y en esto tengo que ser muy cauteloso en no atribuir causalidad, pero sí correlación. Pero, por ejemplo, pues empecemos con abajo a la izquierda, que es esta misma idea de esta gráfica de encuestas. A mayor Gini en el eje vertical, menor nivel de confianza en el juego de la confianza, la cantidad de dinero enviada del jugador 1 al jugador 2. O sea, replicar este mismo resultado. Pero también otros, por ejemplo, mayor envíos en el juego de la confianza, señal de confianza hacia los demás, mayor crecimiento del PIB, menor fracción de gente en pobreza en esta gráfica. O sea que a mayor confianza, menor fracción de gente en pobreza. Y aquí a la derecha una también muy interesante, menor desempleo. La tasa de desempleo es mayor en los lugares donde se generan menores envíos de confianza. Entonces la relación entre desigualdad y confianza es fundamental acá. Además, porque la confianza es fundamental para el desarrollo del capital social y para la acción colectiva, que es el siguiente punto en este argumento. Hay evidencia de que las sociedades y grupos que tienen mayor igualdad entre ellos tienen mayor posibilidad de generar procesos de acción colectiva, por ejemplo, para el cuidado de los recursos comunes. O
Sobre eso yo he hecho investigaciones muchos años aquí en Colombia y en otros lugares del mundo sobre esta relación entre desigualdad y cooperación en el cuidado de los recursos comunes. Y esto es básicamente asociado a que la desigualdad genera distancia social entre las partes y reduce la posibilidad de cooperación entre ellas. Y eso también lo vemos en muchas otras situaciones en que la desigualdad erosiona por vía de problemas de información asimétrica la generación de procesos de esfuerzo mutuo y de compromiso mutuo entre las partes. Sobre esto hay buenos desarrollos teóricos de por qué, por ejemplo, en las relaciones de crédito entre el que presta el dinero y el que está recibiendo el crédito, cuando hay mayor desigualdad entre las partes y por razón de información asimétrica entre ellas, el famoso problema de principal agente, uno no sabe lo que el otro está haciendo con su plata y por lo tanto se generan ineficiencias que hacen que la desigualdad le baja la productividad a estas relaciones de crédito. Por otro lado, en las relaciones del contrato laboral, la distancia social entre el empleador y el empleado, que genera, entre otras, desconfianza, baja la productividad del empleado. De nuevo, hay desarrollos teóricos y también evidencia empírica sobre esto, que hace que se reduzca la productividad, que es beneficiosa para las dos partes, para el empleador y para el empleado. Pero esta distancia social generada por la desigualdad reduce la posibilidad de mejoramientos eficientes de productividad que pueden, como he dicho, mejorar los resultados de las relaciones de crédito, los resultados de las relaciones de laborales o los resultados de las relaciones de cooperación entre los grupos. Una octava razón de por qué la desigualdad a este nivel micro genera problemas tiene que ver con que la desigualdad incentiva lo que Marx hace muchos años llamó el guard labor, esa mano de obra improductiva dedicada a cuidar la propiedad privada. Y en esto Sam Bowles y Arjun Hadajev han hecho varios estudios, y aquí a la derecha ustedes ven una relación de varios países en el que miden, en el eje horizontal está nuestra medición de desigualdad y en el eje vertical la cantidad de gasto del país en proteger los derechos de propiedad. Vigilantes, celadores, abogados, prisiones, guardias y demás, como gasto que podría llamarse improductivo porque es un gasto de mano de obra para cuidar lo privado, no para hacerlo productivo. Y entre más desigual una sociedad, más gasto se da en esa sociedad para cuidar esa propiedad privada. Y ese gasto en proteger lo privado en situaciones de excesiva desigualdad tiene consecuencias que vivimos en carne propia en este país a lo largo de los años. Y María del Pilar hizo un recuento sobre el tema de la tierra, de por qué ese Gini de 0,89 de hoy de tierras está asociado exactamente a este argumento. Y es que el conflicto social violento, de desplazamiento, de amenazas a líderes sociales y demás, está relacionado precisamente con este mecanismo de que en una excesiva y amplísima desigualdad hay que destinar grandes recursos privados y a veces cooptando al Estado de manera regular o irregular para cuidar ese acceso y esos derechos de propiedad en una situación de tanta desigualdad. Aquí a la derecha ustedes ven una gráfica de un estudio en varios países de cómo precisamente a mayor Gini hay menos participación de los individuos en organizaciones cívicas y en participación social de las personas. Y ya he explicado de manera suficiente cuáles son los mecanismos desde lo neurológico, lo psicológico y lo comunitario de por qué ese es el caso, de que en una estructura desigual de un grupo se generan distancias sociales entre las partes que alejan a las personas de confiar en el otro para desarrollar una solución más pacífica de los conflictos. Y en la expresión de esto del guard labor, del gasto en mano de obra improductiva para cuidar la propiedad privada, es un buen ejemplo de ello y creo que lo vivimos en carne propia y de manera dramática y terrible en nuestra sociedad colombiana. Un penúltimo punto tiene que ver con la movilidad social. Algunos de ustedes pueden haber hablado o haber oído hablar de la famosa curva del Great Gatsby, inspirado pues en la obra literaria. Y claramente lo que dice acá estos son datos actualizados de Matt Jackson, que acaba de publicar un artículo, un paper fascinante sobre la estructura de las redes sociales que perpetúan la inmovilidad social.
Recuerden, inmovilidad social se refiere a esa correlación que hay entre los ingresos de hijos y los ingresos de sus papás. Entre más fuerte es la correlación entre ingresos de hijos y ingresos de papás, más fuerte es esa inmovilidad social. Algo que mencionaban al puro comienzo varios, de que se necesitan, Catherine mencionó que se necesitan 11 generaciones en Colombia para poder moverse en la escala social. Y esta está relacionada, la inmovilidad social, con la desigualdad, en este caso de nuevo frente al Gini. Y el argumento que hace Jackson a través de las redes sociales es que la estructura de redes sociales perpetúa esa inmovilidad social. Y lo que estaba hablando María del Pilar con relación a los datos de cómo son las relaciones de redes entre ciertos grupos económicos o apellidos y demás, es la forma como opera esto. Porque en las redes sociales unos están conectados con unos pero no con otros. Y el hecho de que yo esté conectado con unos y no con otros replica la posibilidad de generar transacciones con unos y no con otros. Y eso en últimas termina replicando este esquema de inmovilidad social en una sociedad como la nuestra. Y cuando Juliana estaba hablando de los temas tributarios, precisamente la desigualdad tributaria es un reflejo también de esto. Porque en últimas las relaciones de redes son las que reproducen quién hace negocios con quién y por lo tanto dónde se acumulan los retornos de las inversiones y qué pasa con esas inversiones. Los datos que mencionaba Juliana sobre estos temas de los Panama Papers y demás, el análisis de redes va a dar información valiosísima para exactamente este punto que Matt Jackson está planteando. Entonces simplemente termino diciendo lo siguiente en mis 15 minutos. Es posible, y esto es un postulado para proponer para la discusión, que exista algún umbral de desigualdad que ya sea indeseable, que deteriora la eficiencia y deteriora la justicia de un contrato social que necesitamos. Y muy probablemente en Colombia y en América Latina, y creo que todo lo que hemos presentado a lo largo de este foro, es un reflejo de que muy probablemente en nuestro país y en general en la región estemos bien por encima de ese umbral. De pronto, hasta ciertos niveles de ese umbral, como dije al comienzo, hay una cierta desigualdad que pueda ser percibida como justa e incluso como eficiente para promover incentivos a la innovación, a la productividad, a premiar a los que se esfuerzan. Hasta ahí vamos bien. Pero hay un umbral por encima del cual probablemente las ganancias de eficiencia y las ganancias de generar todo este tipo de cosas que hemos venido diciendo se deterioran, se desvanecen y terminando generando mucho más de pérdidas para el contrato social que lo que realmente queremos lograr. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Camilo, muy interesante y mi respuesta a tu última pregunta es que estamos muy por encima del umbral. Y ese es precisamente, creo que el consenso, pero además me pareció muy interesante la lógica, digamos, de que yo no sé exactamente, digamos, digamos, el orden de las intervenciones, porque creo que tu intervención, digamos, cierra muy bien, además todas fueron muy complementarias, pero tu intervención cierra muy bien, digamos, los debates que hemos tenido el día de hoy. Al final yo quiero darle como unos 3 minutos a cada conferencia, 3-4 minutos, pero digamos, aquí hay unas preguntas que quiero leer, digamos, comienzo con una para Mauricio. Dice, en el capítulo del libro La desigualdad en Colombia, habla del modelo de organización de la democracia de propietarios. ¿Qué tan viable es la aplicación de este modelo actualmente en Colombia? Que tiene que ver exactamente con el tema que no alcanzaste a presentar. ¿Por qué no? Entonces, adelante. Una respuesta corta, eso sí. El concepto de democracia propietaria es un concepto de Rawls, ¿cierto? Donde él plantea que el estado de bienestar no es suficiente, no solamente por los problemas económicos para sostenerse, sino porque él dice con un ejemplo muy gráfico, eso es el árbitro que trata de resolver las cosas cuando terminó el partido, ¿sí? Es decir, medidas como transferencias económicas, ayudas, etcétera. Es decir, eso está tratando de ayudar a los que quedaron detrás, a los que están más bajos en el nivel, pero es cuando ya llegaron allá,
hay que hacer la cosa antes y lo que plantea es una cuestión de redistribución de la propiedad. Por supuesto, no es el modelo de propiedad estatal, sino es una cosa en que todo el mundo es propietario. Esto es un sueño utópico. Esto es un sueño utópico, pero realmente el mensaje creo que es claro, es que hay que cambiar el modelo para combatir la desigualdad. Curiosamente, la directora gerente del Fondo Monetario, uno de los temas inesperados donde uno nunca esperaría encontrar temas sobre la desigualdad, acaba de hacer un discurso, no recuerdo dónde, donde ya no dice, miren, hay que mejorar las oportunidades para disminuir la desigualdad, que es la visión tradicional, un poco una visión suavizada del trickle-down economics. Ella dice, hay que reducir la desigualdad para generar oportunidades, ¿sí? Y eso se logra, pues, precisamente teniendo unos endowments de propiedad, que toda gente sea propietarios. No digo esto es un sueño utópico, pero temas como los que plantea Juliana de la tributación son un medio para ir haciendo eso. Pero hecho para comentar a propósito, porque es que hay cosas que están exageradas. Cierto nivel de desigualdad es importante, como decía Juan Camilo, para la innovación, pero uno coge el caso de John Bezos, ¿cierto? De Jeffrey Bezos. Hizo una cosa importantísima con Amazon y hoy tiene una riqueza de 177 millones de dólares, un buen incentivo. Si a él le plantearan que con Amazon se hubiera ganado 10 mil millones de dólares en lugar de 137 mil, yo creo que eso sería un incentivo suficiente para haber creado el tema, ¿cierto? No necesita 177 mil y posiblemente pagando mejores salarios a sus trabajadores y permitiendo sindicatos en Amazon, tendría menos utilidades y su participación no valdría 177 mil, pero 10 mil es un nivel de incentivo suficiente para los innovadores y emprendedores. Entonces, el punto es, la democracia de propietarios es una utopía a la que hay que trabajar, pero el mensaje, hay que cambiar el modelo para reducir la desigualdad. No se trata del trickle down económico, no se trata de seguir haciendo transferencias para que la gente viva mejor, se necesita eso, sino hay que cambiar la estructura de propiedad de la sociedad. Muchas gracias, Mauricio. Aquí voy a leer dos preguntas que creo que son realmente para Juliana. ¿Por qué la información de bancos e instituciones financieras que se entrega a la DIAN es exógena? Si en última quienes salen esas cuentas de depósitos bancarios de otros productos son las mismas personas jurídicas y naturales que luego deben o deberían declarar renta. Y una complementaria de Cecilia López que dice hasta dónde la subestimación de la política social y su diseño focalizado ha contribuido a la desigualdad. Bueno, pues frente a la primera pregunta de por qué la información de los bancos que se entrega a la DIAN es exógena, la información exógena se refiere a toda la información que recibe la DIAN sobre los contribuyentes y que se usa para fiscalizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria, la DIAN va a recibir la información sobre mis movimientos financieros y mi saldo al final del año. De manera que cuando yo voy a declarar renta y declaro cuánto tengo en mis activos financieros y cuánto tengo en mi saldo, que es básicamente lo que hace parte de mi patrimonio, que se declara en Colombia también en el formulario de renta, esa información va a ser verificada por la DIAN y va simplemente a comparar los valores que yo reporto con aquellos que reporta mi banco sobre mí. Eso es lo que es. Sí. Y sobre la pregunta sobre la subestimación de la política social y cómo su diseño focalizado ha contribuido a la desigualdad, yo diría que se refiere al gasto público focalizado, debe estar focalizado, pensaría yo, en la cola inferior de la distribución del ingreso, las personas que viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Y la idea es que ese gasto focalizado pueda proteger a los vulnerables de una forma rápida y eficaz frente a los diferentes tipos de choque. Entonces, para hacer eso, es importante que la información que se utilice para hacer la focalización esté actualizada y sea un buen reflejo de la situación económica del hogar. Para eso es muy importante que la focalización utilice un instrumento que esté actualizado. Por ejemplo, se ha hablado mucho del Sisbén en Colombia
Y recientemente se pasó del Sisbén 3 a Sisbén 4. El Sisbén 4 busca justamente actualizar la información de los hogares que van a recibir estos gastos, este gasto público. Entonces, eso es un avance en Colombia, tener un Sisbén que esté más actualizado. Hay que evaluar mismo el Sisbén 4, a ver cómo le está yendo, cómo le irá. Y lo segundo es que la política de gasto público utilice la herramienta más actualizada que tenga el Estado. En este caso, que deje de utilizar los estratos, en el caso de los subsidios a los servicios públicos, que se basan sobre estratos y no sobre Sisbén. Eso sería como dos formas importantes en que el gasto público debe estar mejor focalizado. Sí. Bueno, muchas gracias, Juliana. Aquí hay una pregunta que es exactamente para María Pilar. Es del público, dice, a corto plazo, ¿qué alternativas habría para disminuir la extrema desigualdad en la tenencia de la tierra? Pequeña pregunta. Sí, pequeña pregunta. Facilísima. No, mira, yo creo que un primer paso esencial, que creo que estamos todavía muy lejos, un segundo que se me abrió otra cosa, que estamos todavía muy lejos, es el tema de saber de quién es la tierra, ¿no? Uno de los grandes problemas para poder arrancar es la falta de un buen catastro, digamos, que nos permita saber los dueños, quién es dueño de qué. Y creo que ese es un primer paso. Yo creo que las políticas, y yo creo que José Antonio puede complementar también, las políticas de redistribución de la tierra son importantísimas. Creo que el tema de también reducir mucho los costos de transacción es clave para mejorar el tema de la tenencia de la tierra y facilitar el acceso a la tierra. Cuando uno ve, digamos, los reclamos de los campesinos hoy en día y uno lo compara con lo que reclamaban los campesinos en los 50 y en los 20, ellos realmente siguen buscando un acceso a la tierra que no se les está dando. Pero creo que un primer paso sería catastro, el otro es una reducción importante, o sea, primero saber quién es dueño de qué. Lo segundo es facilitar, reducir los costos de transacción, que esos seguimos teniendo unos costos de transacción muy, muy altos, o sea, unos mercados, digamos, de tierras muy débiles todavía y unos derechos de propiedad también muy débiles. Y eso creo que sería como un segundo paso, que lleva a lo tercero que estaba mencionando, y es facilitar el acceso a la tierra a los campesinos, que sigue estando muy, muy bloqueada. Ahora, ¿qué facilita un catastro? ¿Por qué no hemos tenido catastros acá? Voy a lanzarme a votar una hipótesis que creo que algunas personas, digamos, concuerdan conmigo un poco, y es que hay unas élites rurales locales siguen siendo extremadamente poderosas, que cualquier intento de implementación de una buena reforma agraria, cualquier intento de implementación de un catastro que llegue, que finalmente mida, que ordene el territorio, es bloqueada desde el mismo, digamos, desde el mismo Congreso, desde los mismos gobernantes. Entonces, lo fuerte que es, lo sólido, el poder que siguen teniendo las élites rurales locales, no ha facilitado precisamente lo que mencionaba, el catastro, la organización del territorio y el acceso a la tierra a los campesinos. A ellos no les conviene, ¿no? Incluso en los consejos municipales. Los consejos municipales son claves. Sí. A ver, Juan Camilo, ¿por qué no complementas? Además, debo decirle a María Pilar, cumplir el acuerdo de paz. Hay 3 millones de hectáreas que tienen que redistribuirse. Hay 3 millones de hectáreas y todavía no tienen. Y la entrega de tierras, esa sí que va lentamente. Van en mucho menos del 1%. O sea que, digamos, el atraso en ese elemento del acuerdo de paz es tal vez el peor de todos, ¿no? Pero en parte es por la falta de un catastro, José Antonio. O sea, es la falta de saber quién es el dueño de la tierra. O sea, y esto es un problema... que es interesante. Además, es un problema histórico. O sea, desde Alberto Lleras están intentando actualizarlo y siempre hay un bloqueo y no se puede. Y seguimos en mismas, además. Con una característica adicional, el que menos sabe qué tierras tiene es el Estado. Además. A ver, Juan Camilo. Antonio, para... Pues digo, Mauricio, dale a Juan Camilo y después te doy la palabra. En realidad, creo que voy para la ronda final después de esto. Mauricio, adelante. Complementar lo de María del Pilar, el catastro es muy importante. Lo de María del Pilar, lo del catastro lo dice María del Pilar es muy importante, pero no solo para saber quién tiene la tierra, sino para saber cuánto vale.
y esto se relaciona con lo de Juliana de la tributación. Que gran parte de la evasión es que las tierras están subvaloradas, ¿no? Y no hay una tributación justa sobre eso. De manera que ese es un punto muy importante. Y para ideas de la tributación, darían a esto una que he planteado en estos días, es que tiene que haber, como en muchos países europeos, un IVA a las transacciones de finca raíz por encima de cierto valor, ¿no? Esto ayudaría a incrementar los costos de transacciones, si uno lo quiere ver en ese sentido, pero ayudaría a tener una claridad sobre el valor real de la tierra y generaría una fuente de ingresos muy importante de los sectores más ricos de la sociedad, que son los que compran apartamentos de 2.000 o 3.000 millones de pesos, las transacciones sobre grandes haciendas de miles de millones. Muy bien. Juan Camilo. Sí, no, creo que en la misma línea de lo que dijo Mauricio y de donde venía María del Pilar, que tiene que ver con la tributación, que es el llamado de Juliana, es que además hay oportunidades redistributivas, pero con ganancias también de eficiencia a nivel local. Las actualizaciones catastrales para los municipios pueden representar rentas propias de libre disponibilidad para los alcaldes, si mejoran los ingresos de impuesto predial. Y estos son recursos frescos directos para los alcaldes. Entonces, mejorar el contrato social a nivel local municipal para que esas fuerzas de las que hablaba María del Pilar a nivel de consejo municipal se puedan romper y se puedan redistribuir. Mejorar la confianza entre las mismas partes de esos propietarios pequeños y grandes, se mejore la valoración para saber de verdad cuánto vale la tierra, para poderla grabar mejor. Todo el mundo puede terminar ganando porque se puede mejorar una mayor provisión de bienes públicos locales en esos municipios. Y los municipios que tienen mejores rentas propias muestran mayor desempeño y no la dependencia de regalías del nivel central. Entonces, por todos lados se puede ganar. Entonces, hay que repartir ese discurso a nivel local de que los consejos municipales empujen a los alcaldes electos para que hagan actualización catastral, se mejore la información para saber de verdad qué tenemos, para saber qué tienen los propietarios privados, grabarlos justamente y terminar gastando en provisión de bienes locales a nivel municipal. Aquí todo el mundo puede ganar con eso. No es un pierde-pierde, puede ser gana-gana en ese sentido. Bueno, muy bien. Voy a hacer una última ronda de 3 minutos por cada uno de ustedes. Y de una vez, curiosamente, aquí nuestro director ejecutivo, Daniel Castellanos, manda una pregunta que creo que puede ser interesante que algunos de ustedes por lo menos la respondan. Dice, el capitalismo se puede entender como un método de distribución del excedente económico. ¿No se puede pensar en otra forma de distribución de ese excedente? Bueno, le doy la palabra primero a Mauricio. Vamos, 3 minutos cada uno porque se nos acabó el tiempo. Adelante, Mauricio. Déjame después que empiece otro, porque quiero pensar un poquito esa pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, Juliana. Que empiece Juliana. Es que yo no sé si yo entiendo el capitalismo como un método de distribución del excedente económico. Yo empezaría por ahí. Yo lo que veo el sistema, el capitalismo es forma en que se produce y se retribuye la creación de activos, de trabajos. Entonces no entiendo la pregunta. Bueno, no estoy de acuerdo con la pregunta. Aparte de esa pregunta, ¿tienes alguna observación final que quieras hacer? ¿Algo que quieras resaltar muy especialmente? Sí, yo quizás terminaría con, ahorita en el país se está discutiendo mucho la propuesta de reforma tributaria, que a mí me parece uno de los momentos más interesantes que tiene un país, porque se entienden cuáles son las fuerzas de cada sector. Me parece muy importante tener a discusión, o sea, yo creo que una de las cosas que hay que dejar es, a la gente le preocupa cuando dicen reforma tributaria, todo el mundo se empanica me parece que eso es una reacción ineficiente porque la idea es reformar lo que no está funcionando, se sabe que el sistema tributario no está funcionando, entonces no hay que dejarle el miedo a reformarlo para mejorarlo. Lo segundo es que me parece muy difícil uno poder hacer una reforma sin información de varios sectores sobre cómo funciona el sistema tributario. Los datos no salen de la DIAN, es muy difícil tener acceso a ellos, lo digo por experiencia personal, entonces es importante que avance, o sea, en el país
muchas políticas están sujetas a evaluación. En la educación, las políticas de educación están sujetas a evaluación. No hay un buen sistema de evaluación de políticas tributarias. Entonces, mi llamado sería a que la discusión se enriquezca cuando hay más manos encima viendo qué es lo que está pasando, diagnosticando los problemas y así podemos mejorar. Sí. Bueno, ese es un maravilloso punto, digamos, ¿no? El tema de evaluación. Dicho sea de paso, hay otro debate que ha habido a lo largo del tiempo y es que todo beneficio tributario debe ser sujeto a una evaluación de si ha servido o no para cumplir su objetivo y que si no se suspenda, digamos, que es un tema que de hecho en alguna norma legal ya se estableció y no se ha cumplido. En fin, que es un tema importante. A ver, María Pilar, ¿tienes algo que decir? No solamente sobre esta pregunta, sino sobre una conclusión final. No, esta pregunta la va a contestar Juan Camilo al parecer. No, yo quisiera pues, digamos, llamar la atención sobre la importancia, por ejemplo, el otro año que se vienen elecciones, sobre la importancia de seguir poniendo los temas rurales en la agenda. Siento que la visibilidad, precisamente porque son actores que no están participando, que no tienen esta participación política tan fuerte como son, digamos, actores urbanos o ciertos, digamos, sectores económicos, que muchas veces se invisibiliza y se pierde la discusión, pero es que hay claramente un problema ahí, tal cual como tú mencionas, el primer punto del acuerdo no se está cumpliendo, está extremadamente atrasado, el tema de desigualdad es inmenso, como lo mencionaba, y pues todo esto también, la desigualdad rural urbana se ha exacerbado además con lo de la pandemia. Entonces, volver a poner, digamos, resaltar la importancia de poner estos temas en discusión en la agenda política me parece clave. Y lo otro, mencionar un poco en la línea de lo que decía Juliana, el tema de los datos y de la información. Lo mismo ocurre, uno hace medio maromas para poder calcular un Gini porque los datos son malísimos, es muy complicado conseguirlos, no se actualizan de la manera como se debe actualizar, hay mucho... Digamos, los datos no están muy bien y obviamente hay una reticencia importante por parte de autoridades para poder organizar estos datos o armar estos datos. Entonces, la importancia de los datos para hacer un buen diagnóstico es muy importante, es clave y también es clave para, digamos, resaltar estos problemas rurales. Ya. Bueno, muchas gracias. Y Juan Camilo, que sí va a responder la pregunta de Daniel. Voy a contestar la pregunta de Daniel, pero coincidiendo con Juliana en que no me gusta la premisa. No estoy de acuerdo en la premisa de que el capitalismo se entiende simplemente como una forma de distribuir los excedentes. El capitalismo es una cosa muy compleja y mucho más profunda en muchos sentidos. Y el capitalismo real que está hoy en marcha es el que tiene problemas, pero no por ser capitalismo. Lo que pasa es que montamos una economía de mercado muy injusta y esa injusticia genera estas desigualdades que están haciendo que la gente esté molesta por ello. Y entonces por eso tenemos estas guerras en redes sociales hoy entre libertarios y la izquierda extrema que están en una campaña bastante fuerte que creo que tiene que moderarse en entender que la economía de mercado, si fuera justa, que no es la que tenemos hoy en marcha, podría generar oportunidades para muchos y desarrollar el ejercicio de las libertades individuales de las personas. Pero aquí yo quiero volver al punto de Mauricio de hace un rato y es Rawls. O sea, desde una perspectiva rawlsiana, este capitalismo no le gustaría ni 5 a Rawls, pero no por eso quiere decir que hay que acabar con ello. Y cierro simplemente con la siguiente pregunta que decía Daniel cuando preguntaba ¿qué otras formas de distribución? Yo creo que este país tiene que matar el tabú de, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Alemania se dio la pela y metió eso, y hoy todos los trabajadores tienen un derecho a sentarse en las juntas directivas de las empresas. ¿Y alguien me puede decir a mí que Alemania es un modelo económico fracasado? No, pero entonces matemos tabús de que el sindicalismo por construcción y por definición es un destructor del capitalismo. Otro tabú y otro mito que tenemos que acabar. Sentémonos a hablar de capitalismos más justos y la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas no es el diablo con cola y con cachos. Por otro lado, viene también la posibilidad de fomentar sectores de la economía y, ojo, la nueva ley de emprendimiento que acabó de pasar es bien interesante en eso y es otros modelos de firmas
dentro de una economía de mercado, de firmas solidarias, firmas cooperativas, donde la participación de trabajadores en la propiedad de las empresas puede generar también cosas muy interesantes para este país. Entonces yo lo que veo es oportunidades de replantear ese capitalismo que hoy no está funcionando, que es injusto e ineficiente por todas las razones que lo hemos dicho hoy. Mauricio. Bueno, Juan Camilo ya me quitó varias de las cosas que quería decir. A ver, simplemente quiero hablar para que tengamos presente lo de la desigualdad. El dramatismo que es esto. 3.000 personas son dueñas entre el 50 y el 60% de los depósitos del sistema financiero, ¿sí? Eso es un dato aberrante. Entonces, se trata de defender el capitalismo. Y no es que queramos acabar la propiedad privada, por el contrario, nos gusta tanto la propiedad privada que queremos que todos tengan propiedad privada, no solamente unos pocos, ¿cierto? Y entonces para eso hay dos caminos fundamentales. Uno, tributación, ¿cierto? Y tributación a los impuestos a las herencias, etcétera, que redistribuya desde allí. Y segundo, repartir la propiedad privada, bien sea con las propuestas como la de Atkinson, de dar una adopción de capital mínima para todos al nacimiento, propuestas como la que acaba de decir Juan Camilo, participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas y en las utilidades de las empresas, el fortalecimiento de la economía solidaria con cooperativas y una nueva forma de propiedad estatal, que no es que el Estado sea dueño y administrador de las empresas, sino que el Estado, a través de fondos de inversión estatales, participe en la propiedad de empresas manejadas por esquemas privados. Porque el capitalismo popular de venta, de privatización vendiendo acciones, ha llevado a una mayor concentración de la riqueza. De los 500.000 accionistas que compraron acciones de Ecopetrol al principio, quedan 250.000 y el Gini de eso es como 0,80. Eso es mucha mayor concentración, pero estas nuevas formas de participación estatal en la propiedad a través de fondos de inversión son caminos que hay que hacer. El mensaje es muy claro. Las simples transferencias monetarias reducen la pobreza y ayudan a que la gente viva mejor, pero no reducen la desigualdad. Y tenemos que intentar caminos más radicales para reducir la desigualdad. Y esto pasa necesariamente por un problema político, y lo que tenemos es que descubrir cómo hacer para que la gente no vote por los candidatos que están contra sus propios intereses. Y ese es el gran problema. Pues Trump es el gran ejemplo de cómo lograr convencer a la gente que vote contra ellos mismos. Bueno, muchísimas, y agregaría, propiedad de la tierra. Digamos, claro, cumplir el punto 1 del acuerdo de paz, digamos que es al menos eso, porque además porque es una meta relativamente poco ambiciosa. Pero digamos yo, en la versión anterior de la pregunta, Daniel decía, la existencia de desigualdad no es una crítica profunda al capitalismo, yo diría a todos los sistemas que hemos conocido, porque el feudalismo era peor. El feudalismo además subordinaba a los siervos al señor, que era el que tenía el control, digamos. Ese era bastante peor, pero bueno, muchos otros sistemas anteriores también, digamos, y desafortunadamente el comunismo tal como se ha desarrollado, pues no ha sido particularmente efectivo tampoco. De pronto en términos de desigualdad, algo más efectivo. Pero digamos, yo curiosamente, agregaría un poco la línea de Juan Camilo. Hay capitalismos bastante más solidarios. O sea, el coeficiente de Gini de Islandia o de Dinamarca son bastante mejores que los de nosotros. Entonces, digamos, pensemos en esos modelos. Islandia es el número 1 del mundo, pero entre los países escandinavos, Dinamarca es un país con coeficiente de Gini como de 0,3. O sea, que digamos, sí se pueden lograr un nivel de redistribución bastante fuerte, digamos, manteniendo ciertos niveles de desigualdad que de pronto tienen algún efecto benéfico en términos de eficiencia, como señala Juan Camilo. Pero bueno, con estas anotaciones libres, yo quiero realmente agradecer a los 4 panelistas porque nos han dado un excelente panel. Yo lo he disfrutado muchísimo, estoy seguro que
quienes están escuchando este debate también lo han disfrutado. Y nuevamente termino por agradecer de nuevo a FESCOL por apoyar esta iniciativa de líderes, y espero que tengamos nuevos eventos en los cuales precisamente ampliaremos varios temas importantes para el desarrollo colombiano. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Dios, muchas Excelente. gracias. Aprendí